al aire. Impacto positivo para empezar bien el día. Información para crecer, ideas que generan solución, noticias de actualidad que pueden cambiar tu vida. Notas de política, tecnología, farándula, moda, superación personal y mucho más. Para empezar bien el día. Impacto positivo. Hola, los saludamos cariñosamente desde impactopositivo.info. Hoy estamos, como siempre, desde Bloom Ecoworking, acompañándolos con todo el cariño. Mari, ¿cómo estás? Feliz de compartir con todos nuestros suscriptores, feliz de compartir con toda la gente desde Bloom Ecoworking. Así es, hoy con temas de interés, como siempre, con la idea de conectarnos, de pasar un rato bien agradable. Justamente nos acompaña María Saldarriaga. Con María hicimos una primera parte en el programa anterior acerca de cargas ancestrales, pero les debíamos algo de relaciones de pareja, patrones que tenemos en las relaciones de pareja. Pues con María vamos a ahondar un poquito del tema hoy. Es muy importante que le diéramos continuidad a ese tema porque es muy profundo y muy útil para la vida de todos. Además que es una delicia hablar con María. Gracias por aceptar nuestra invitación y enseguida pues la vamos a tener acá. Y con Víctor Correa vamos a hablar de su historia como emprendedor, como empresario en los medios de comunicación, en la producción de cine y de audiovisual, y como empresario de músicos, de cantantes, de artistas y de conferencistas. Así es, interesante. Pues ustedes pónganse cómodos, disfruten este ratico que vamos a compartir, porque iniciamos Impacto Positivo. Para empezar bien el día. Impacto positivo. Y es un gusto saludar a nuestra invitada María Saldarriaga. María es hipnoterapeuta y con ella vamos a hacer una continuación, o mejor, vamos a hilar el tema que traíamos la semana pasada de cargas ancestrales con las relaciones de pareja, con esos patrones de pareja que tejemos, a veces incluso en las mismas familias, como que se repiten, en fin. María, como les decía, es hipnoterapeuta y es nuestra invitada. Primero la vamos a saludar. ¿Cómo estás, María? Sandra, feliz de estar aquí nuevamente, feliz de estar con ustedes y bueno, seguimos hablando de cositas ricas. Me encanta porque eres siempre muy dispuesta y sobre todo porque manejas todos estos temas de una manera que los podamos entender, ¿cierto? Cuando hablamos de cargas ancestrales, entonces, ¿qué estamos hablando? Pues como que eso resulta un poco extraño para la mayoría de la gente, pero tú sabes aterrizarlo a través también de tu labor. Y hoy, pues particularmente, como les estaba comentando a nuestros seguidores, nos vamos a enfocar en el tema de esos patrones de pareja que tejemos en las familias. A veces decimos, pero no sé, yo me consigo tengo unas dinámicas en las relaciones de pareja que se repiten, ¿cierto? Yo ya había pasado por eso, había tenido un novio o incluso un esposo maltratador psicológicamente, entonces me estoy encontrando nuevamente en este escenario. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué no he aprendido? ¿Por qué pasa eso? Total, ve, en mi época decíamos yo tengo el palito. Ajá, y en la mía. Yo tengo el palito para. Y una María que siembra. ¿Qué es lo que pasa? Ve, es que vos sí cambiaste el personaje, pero tu inconsciente sigue buscando lo que conoce. O sea, vos y yo hablamos español, nos vamos de intercambio y seguimos buscando gente que habla español. Y uno dice, ¿por qué no aprendiste? Ah, no, porque es que todos mis amigos eran latinos. Y uno dice, pues te fuiste de intercambio. No muy lejano a ese ejemplo son las parejas. Porque cuando se sienta, cuando van a consulta me dicen, no, María, vea,
es que a mí me gustan los chicos o las chicas A, B, C, D, E. Pero es que una vez yo conocí a alguien que era J, H, I, más o menos, pues, pero no me gustó. Ok, muy Sí. usual. Sí, suele suceder. No, con ese no me entendí. Y yo, pero literal, el que te iba a poner a vivir bueno, pues. Y ese no, esa no fue. O me llegan, no, María, es una niña súper bien, de casa. No, la que yo le quiero presentar a mi mamá, y yo, esa fue. No, esa no es. ¿Y por qué pasa Entonces eso, uno María? dice, hey, vení, revisemos qué pasó. Uno es que vos repetís lo que conoces. Pues para mí el tema de la repetición, del lenguaje, yo les pregunto mucho, por ejemplo, cuando me dicen, y no quiero sonar ni feminista ni machista y soy como súper neutra con el lenguaje, es que los hombres son inquietos, por no decirles de otro nombre, y las mujeres son un poquito intensas, por no decirles otras cosas. Entonces le digo, ve, ¿cómo era la dinámica en tu casa? ¿Qué decían de los hombres? Ah, no, yo me crié con mi abuelita, mi mamá, mi tía y mi prima. Y todas mujeres normalmente solas, madre solterismo, con hijos. Y el lenguaje con los hombres, ah, no, ahí sí me voy, pues. Que son unos perros, no sirven para nada, no se comprometen, escoba nueva barre bien, solo sirven para tener hijos y no cuidarlos. Y yo, ¿y qué pasa en tu casa, en tu familia? Ah, no, lo que te estoy diciendo. Entonces vuelvo y juega. Yo me programo para el inconsciente y el cerebro que dicen, y es literal, esa es la información que yo le estoy metiendo a mi cabecita. No me digas que yo voy a salir a buscar la persona trabajadora, comprometida, seria, responsable y leal, porque mi cerebro eso no lo conoce. Por eso me voy de intercambio y busco latinos. Digamos entonces que es como una fidelidad, como algo que se plasma y se queda, y no puedes hacerlo distinto porque lo has aprendido así y porque aparte de eso se queda como esa lealtad invisible. Es esa lealtad invisible, esa lealtad inconsciente. Casi que somos leales a lo que sí. En mi familia siempre me han dicho que las mujeres son mantenidas. Y vuelve y juega, no quiero sonar ni un lado ni del otro. Estamos poniendo ejemplos para aterrizarlo. Trabajadoras y las mujeres, Claridad. pero entonces a mí me han enseñado que las mujeres se mantienen. Entonces siempre doy con unas niñas que están buscando quien las mantenga. Y en esa dinámica entonces decimos es que son muy conchudas, no sirven para nada, solo se quieran gastarse la plata, pero las otras están diciendo es que me maltratas, que me exiges, que quiere que yo sea así o asá, porque claro, a esta le enseñaron a poner las condiciones porque ponía la plata. Y en esa dinámica te encuentras, o sea, es como decir, yo soy el café, vos sos la leche y nos mezclamos, somos perfectos. Ahí es cuando yo empiezo a volver la pregunta, porque a veces yo llego con el diagnóstico de mi pareja, es que yo sé que él o ella son A, B, C y D. Y yo, ¿qué nota que sabes ya con quién estás? Entonces, ¿por qué seguís con ese personaje? Y ahí es donde uno dice, y yo, ¿cómo era tu papá? ¿Cómo era tu mamá? Ahí siempre me devuelvo un poquito para atrás. ¿Cómo fueron tus primeros novios? Y empieza. Por ahí hay una diferencia, pero sí. Buscas lo que conoces. ¿Hasta cuándo? Dicen que, aquí por no decirnos, hasta que nos cansamos de comer y ya sabemos de qué. O hasta que pasamos esa noche oscura del alma y hay un proceso de saturación y vos decís, esto no puede ser la vida. O sea, cuando nos cansamos de sufrir. Cuando vos decís, y yo ya he ido, pues, como haciendo conciencia, yo no sufro porque tú haces, yo sufro porque mi proceso de, pues digamos, de aprendizaje, ante tus comportamientos yo aprendí a sufrir, pero te busco para sufrir. Entonces yo digo, ¿el otro es narcisista o yo soy masoquista? Y cuando nos devolvemos, y fuera venimos con una carguita también de víctimas, entonces toda víctima va a tener su victimario y llega su héroe por ese triángulo dramático. Entonces, pues yo te busco, es que eso es inherente, o sea, una víctima está buscando su victimario y viceversa. Hay correspondencia. Es correspondencia de aprendizaje. ¿Qué estoy aprendiendo? Es una muy buena pregunta. Y estoy aprendiendo a querer. O sea, no le busque más, estoy aprendiendo a valorarme. Estoy aprendiendo a querer el femenino o el masculino. A ver, si yo pienso que los hombres son A y las mujeres son B y son los malos de la película, pues yo realmente no los quiero. Entonces, parte de mi aprendizaje es valorar el género con el que me relaciono como pareja. Cuando yo estaba en la universidad hice conciencia de que no quería hombres, yo era feliz, yo era Elenita Vargas número 1.
No era Shakira mi fan, no era Shakira mi ídolo, era Lenita Vargas. Me encanta. Con eso calculamos la época. Yo dije, ¿yo qué estoy buscando? Rata inmunda, animal rastrero, desecho de la vida. Y yo le dije, y eso que yo repito, canto y siento, con tanta vibración, la vida me lo pone. No es el otro, soy yo. Y un momento dije, ¿será que uno no se merece una persona que sea leal, que sea comprometida, que tenga valores similares a los míos? ¿Yo por qué no puedo exigir a alguien que sea similar a mí en valores? Que sería lo ideal. Entonces también tendría que revisar mis valores, porque si me están llegando estos personajes, ¿cómo están mis valores? Que por correspondencia es lo que llega a mi proceso de aprendizaje. Entonces te vuelves la pregunta, y el día que vos sos consciente que todo pasa porque yo y no porque tú, ahí es cuando ahí hacemos cambios. Muy bien. Entonces, se me ocurre una pregunta aquí. Obviamente eso está asociado con las creencias que tenemos, con la forma como nos educaron, cómo vivimos las relaciones de esas figuras de autoridad, sean nuestros padres o las personas que nos criaron, cómo vivimos esas situaciones y cómo las percibimos y las llevamos en la vida, ¿cierto? Eso tiene que ver, juega todo eso. Quizá entonces ahí tenemos que empezar a buscar, no para buscar culpables, como que yo soy así porque mi papá o mi mamá fueron así, sino más bien como, ¿cómo encuentro esta respuesta? Porque claro, a veces ese ejercicio no es tan sencillo de hacer, ¿cierto? Entonces ahí es cuando entras tú, o la búsqueda de un terapeuta, de una persona que nos ayude a de verdad descubrir qué es lo que está pasando. Pero entonces, yo diría que el camino finalmente, pues es llegar, si no lo logro encontrar por mí mismo, pues entonces voy a buscar quien me ayude a encontrarlo, ¿cierto? Pero, ¿cómo hacerlo para de verdad hacerlo yo misma? ¿Cómo empezar a descubrir y aplicar esos cambios que yo quiero en mi vida? Sandri, pregúntate. O sea, es que no podemos seguir viviendo en automático, repitiendo y respondiendo. Preguntémonos. O sea, cuestionarse siempre va a ser cuestionarse, puede que no te lleve a donde quieres estar, pero es el primer paso para salir de donde estás. Muy bien. Y sobre la familia hablaremos. La familia no se critica, no se queja, uno no es de malas. Porque he tenido gente que me dice, yo soy muy de malas porque nací aquí o allá. Esta familia que me tocó. No. Álmicamente nacemos donde debemos nacer, en un proceso evolutivo perfecto. Para un aprendizaje. Muy bien. Estamos hablando con María Saldarriaga acerca de ese tema bien interesante, acerca de los patrones de pareja, cómo se conecta con el tema de las cargas ancestrales. Hacemos una pausa y ya regresamos. Para empezar bien el día, impacto positivo. Patrones de pareja, repetición de esos esquemas, de esas situaciones que no nos gustan, pero sin embargo estamos ahí, en el círculo vicioso. Hoy hablamos de este tema con María Saldarriaga. Y bueno, pues también tenemos que dar las soluciones, ¿cierto? Poníamos ahorita unos ejemplos de que estamos repitiendo la historia y me decías también, cuando muchas veces estoy en consulta y entonces me llega una persona y se queja porque está repitiendo una historia y empiezas a buscar un poco en cómo es esa relación de papá y mamá, y quiero que lo cuentes aquí para nuestros seguidores, cómo de pronto también llega una persona quejándose porque su mamá lo trataba mal, pero realmente tenía más que ver con la relación que tenía con el padre. Expliquemos eso y cómo repercute en los hijos y en su forma de relacionarse en pareja. Pues, Sandri, primero hay que decir, cero juzgamiento a nadie, cero. Cada cual actúa con la información que tiene. Si yo hubiera sido la tatarabuela de hace 90 años, yo creo que su riago era lo que hubiera repartido. Pues. Con 11 muchachitos, pues, o sea, calcula. Tremendo. Sí, o sea, no vamos a juzgar lo que no estamos viviendo, ni vamos a decir es que el otro la otra. Pero ¿qué pasa? Yo puedo venir de un hogar donde mi papá en su proceso de aprendizaje, que de verdad es relativamente normal, había licor, se celebraba con licor, con mujeres, y habían como hogares paralelos a mi casa. Este papá llega ebrio, probablemente en su inconsciencia golpea a mi mamá. ¿Y mi mamá qué hace? Porque hace unos años no había ni psicólogos, ni programas, ni podcast, ni videos. Pues digamos que el desahogo de mi mamá viene siendo los hijos. Entonces, cuando consultan, ni siquiera me están consultando por lo que pasaba,
sino porque es que mi mamá era muy dura conmigo, o era muy cruel, o era esto, o era aquello. Y cuando entramos en ese proceso de introspección, es decir, mi mamá no tenía más herramientas, o mi abuela no tenía más herramientas, y obviamente éramos como su escape. Entonces hay que hacer eso consciente, o pasa la otra película. Entonces uno puede hacer este tema de agresividad desde el materno, pero también puede ser la película es que mi mamá se desahoga con nosotros. Yo crecí pensando que mi papá es el malo de la película o que los hombres son malos. Obviamente si yo crecí pensando eso, pues calculemos con qué personajes me voy a ir encontrando en mi proceso de aprendizaje. Porque la mamá no tiene terapeuta, la mamá no tiene psicólogo, entonces la mamá se desahoga con niños de 8, 9 y 10 años. Y cuando entramos a ver, yo juzgo a mi papá, no como papá, lo juzgo como pareja. Ahí ya tengo una carga. Y ahí es donde hay que entender que si mi mamá escogió a mi papá, esa relación es perfecta en ese aprendizaje, que si yo pienso que es bueno o malo ya es mi juicio y no me corresponde, que a mí sí me corresponde revisar yo con quién me quiero relacionar cuando estamos haciendo estos procesos. Ok, muy bien. María, estás hablando de herramientas, me gusta. ¿Por qué? Porque la idea es entregar herramientas a nuestros seguidores. Si de pronto alguien se está viendo identificado con este tema, no tiene la forma de ir a un psicólogo, consultar un coach, ir al hipnoterapeuta, ¿cierto? Pero hay muchas herramientas afortunadamente ahora. Hay podcasts, hay videos en internet, hay libros. ¿Qué tal si les damos sugerencias a las personas que esto les está haciendo por allá clic y dicen, ay, yo quiero como encontrar cómo conectar con estos temas y de verdad entender por qué me estoy relacionando como me estoy relacionando y mejorar mis relaciones de pareja? Ay, Sandri, ve, es súper lindo porque vuelve y juega. Ahorita decíamos, las abuelas no tenían la información que tenemos ahora. Ahora es súper fácil encontrar PDFs y audiolibros, podcasts. ¿Qué es lo que ocurre? Encontremos temas. Programas como los de ustedes son programas súper lindos. A alguien le están diciendo sobre los chakras, pero también te están hablando sobre la música, pero también te están hablando sobre un montón de terapias que yo puedo ir y buscar en internet. Entonces aquí te están abriendo como esa sensibilización. Cojamos temas y busquémoslos. Hay un canal que me encanta y se llama Aprendamos Juntos del BBVA. Ay, me encanta. O sea, eso es totalmente, pues, obvio, hay que tener internet, pero pues no te cobran una suscripción. Y te trae unos personajes excelentes y luego yo lo que hago es que me gustó tal persona. Voy y empiezo a buscarla ya a título pues su programa y empiezo a aprender sobre esa persona y cómo está viendo el mundo en las emociones, en la juventud, en manejo del estrés, etc, etc. Entonces lo saco desde el BBVA, me parece que es una apertura gigante. Nuestros programas regionales son muy buenos, nuestros canales regionales tienen unos programas donde hay unos invitados súper chéveres, entonces me enganché con este personaje, voy y lo busco en sus redes sociales. Y ahora las redes sociales tienen contenido. Entonces tú miras y cada persona está, obviamente el post, pero también tiene muy buenas explicaciones. Pero si soy afín a los podcasts, si yo ya vi que aquí en BBVA me gustó esta persona, probablemente tiene podcast o probablemente tiene videos, conferencias, charlas. Entonces tú empiezas un proceso de introspección. Yo de hecho hago la consulta, antes de la consulta mando libros y después de la consulta mando libros y videos. Porque yo le dije, la consulta dura 2 horas, pero tu proceso de introspección es toda la vida. Claro. Es un trabajo también muy personal, es un trabajo que hay que hacerlo. Sí, y yo con yo. Ajá, y algo que estás comentando y me parece bien interesante es que cuando nos conectamos con el tema y esa conferencia o esa persona dijo algo que me llamó la atención, como que invita a seguir consultando sobre eso y eso te lleva por otro lado y te va como dando un camino de autoconocimiento, de autorrealización. Yo soy muy de escuchar podcasts, videos que resuenen con lo que me gusta, que me dejen algún mensaje. Por ejemplo, me gustaría que aquí, en temas de pareja, algún autor que tú digas, me parece que este es acertado, maneja bien estos temas, porque igual les podemos dar ideas a nuestros seguidores. Pues yo les recomiendo como clásicos que yo digo son corticos, son fáciles, los conseguís fácil, puedes irlos a comprar, pero también pues los puedes manejar en temas de internet. Hay un libro que para mí es básico y aunque él no lo hace a forma de pareja, pero si vos lo entendés, entendés tu parte de tu relacionamiento, se llama La Ley del Espejo. Vean,
El otro es un espejito de algo que yo por ahí tengo. Y no es que yo sea igual al otro. Exacto, pero hay que entenderlo. Sí, hay que entenderlo, porque es que me dicen, ay, pero yo no soy así. No. Pero algo te está reflejando. Algo te refleja, y si no te refleja para atrás. Papá, mamá, abuelo. Hay veces me encontrás que mi pareja para mi mamá, que nada que ver, uno diría, no, se parece a tu papá, no, se parece a mi mamá. Sí. ¿Y dónde tenemos el aprendizaje? En mi mamá. Entonces, bueno, léanlo, reléanlo, es un material hermoso, es un autor japonés. Hay otro libro que es de un español, es muy lindo, que se llama ¿Y dónde están las monedas? Él se llama Joan Garriga y es un superconstelador maravilloso. Todos los libros de él son buenos. Tú estás mencionando ese, pero tiene varios. Videos, podcasts, conferencias, pues, o sea, uno coge a Joan Garriga y empieza, y esperemos tenerlo pronto en Medellín, pues algún día. Sí. Y si yo entiendo que mi papá y mi mamá ya me dieron lo que me debían dar, y no estoy hablando de plata, entenderé que no tengo que buscar en la pareja el vacío que yo tengo de familia. Entonces, mira, que uno dice, no es que estén hablando de pareja, pero si yo entiendo estos dos conceptos, empiezo a entender cómo me relaciono. Y él habla mucho también de las órdenes del amor, o sea, de ocupar el lugar que nos corresponde, que a veces confundimos incluso los roles, Sí. ¿cierto? Entonces los hijos terminan convirtiéndose en los padres, y ahí es cuando empieza el O desorden. yo soy la mamá de mi pareja, o el otro es mi papá. Entonces, porque tuve una ausencia de papá, entonces busco relacionarme con papás. Entonces, como tengo un papá, por ahí me salió un novio así. Ajá. Entonces empezamos unos triangulitos muy interesantes. Y hay otro libro muy lindo, se llama Los 5 lenguajes del amor. Ese aplica mucho cuando uno dice, es que no me quiere. Y yo siempre le digo, a ver, ¿qué es no quererte? Es que no me dice que soy bonita, o no me dice que me quiere. No es lo que estás esperando escuchar. Y yo, ¿y cómo se comporta? No, yo lo llamo 3 de la mañana y por allá me saca donde esté y va y me recoge, porque yo salgo de trabajar a esa hora. Pues, entonces uno dice, listo. Él te dice que te ama desde el servicio. Ajá. Con esa forma. Esa es la forma en la que él ama. Y si tú llevas los 5 lenguajes del amor y los llevas a tus relaciones de familia, entonces uno dice, es que a los papás no les enseñaron a decir te quiero, mi amor. Ahora los papás de ahora son muy cariñosos, antes no. Y yo, ¿y cómo es tu papá? Me dice, súper servicial. Y yo, ahí está. O hay otra gente que es con tiempo, cuente conmigo para lo que necesite. Así es. O hay otras personas que traen su confitico, su florecita. Entonces, ¿cómo quiere el otro? Y si yo lo logro entender, entenderé que me quiere más de lo que yo creo que me quiere. Me encanta. Muy bien. Nos vamos a quedar con esas sugerencias que nos estás haciendo, porque ya se nos acaba el tiempo, María, pero me gustaría, de todas formas, que hagamos una conclusión del tema que traemos hoy. El tema de esos patrones de pareja, cómo incide todo eso que traemos de nuestros ancestros, porque lo traemos, el que crea más o crea menos, pero eso está ahí, porque somos hijos de nuestros padres, entonces nuestros padres viven en nosotros, obviamente. Y tus abuelos y tus tías, y como 7 generaciones. Eso es algo que no podemos negar, o sea, incluso en la naturaleza está. Entonces, quisiera que nos dejaras una conclusión para las personas que nos ven y agradecerte, obviamente, por estar con nosotros hoy acá. No, feliz. Vean, revisemos que la vida es para vivir chévere, para vivir bonito. Definitivamente, Pues, totalmente de acuerdo. de ahí. Si yo no estoy viviendo chévere, que yo viva chévere y bonito no quiere decir que no tenga problemas o retos. Total. Pero si yo no estoy viviendo ni chévere ni bonito, hacete la pregunta, ¿por qué? Y de ahí viene un para qué. ¿Qué estoy aprendiendo de esta situación? El por qué te puede conectar a qué tengo que revisar para atrás y para adelante. Y el para qué te puede decir qué estás aprendiendo. Y si yo sé que hay que sanar en un pasado y que estoy aprendiendo en un presente, puedo hacer cambios en un futuro. Me encanta. Desde ahí lo orientaría por del lado que te metas. Me metí por un libro, me metí en una conversación, me metí en una tomadita de café, lo conecté a través de hablar con mi mamá, por donde sea que te llegue, porque no todo tiene que llegar en terapia. Así es. Por donde te llegue. Pregúntate para el pasado y soltemos pasado. Aprende en presente y haces cambios en futuro. Muy bien. María, Ay, Dani, gracias por estar aquí con nosotros hoy. felices, Siempre gracias. bienvenida. Súper. Muy bien, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con Mari, que nos tiene un invitado. Para empezar bien el día, impacto positivo.
Y continuamos en Impacto Positivo y hoy tenemos un invitado muy especial, es Víctor Correa. Él es un comunicador, pero es un empresario, es un emprendedor, una persona muy creativa, con muchas ideas en este campo audiovisual, y nos va a contar su historia. Nos vamos a hablar y nos vamos a recrear con todo esto que él ha hecho y con esa transición. Él empezó en un tema, hizo una transición y de todo eso nos va a hablar. Víctor, mil gracias por estar en Impacto Positivo, por venir a contarnos tu historia, tu vida, todas tus ideas y tus proyectos. Muchísimas gracias a ustedes, todos los televidentes, y a ustedes, pues, todo el equipo de Impacto Positivo por aceptar, pues, que estemos acá enfrente de las cámaras. Y nada, pues a contarles un poquito de esa historia que creo que es propositiva y combina perfectamente con Impacto Positivo. Además que es muy inspiradora. Esto nos motiva a todos porque Víctor es un joven. Víctor está muy joven, salió hace poco de la universidad y se ha dedicado a ser un emprendedor, a hacer un estudio de televisión, una productora. Empezó con Vica Producciones. Es correcto, y dándoles ahí ese contexto, pues Vica Producciones nace incluso desde mi octavo semestre más o menos de comunicación social, y era eso, era generar los contenidos de emprendedores, de pymes, como muy ligado a ese nicho de la pequeña empresa, y resolverle todo el tema de generación de contenidos audiovisuales, fotográficos y podcast, ¿cierto? Como esa tarea técnica. Pero la transición y el emprender, y pues cada aprendizaje, porque todos los días aprendemos, me lleva a consolidar una segunda marca, que es Víctor Correa Film, como un agente de relaciones públicas, el cual coge tres nichos importantes, que es el artista, el speaker, el orador y la compañía, ¿cierto? Esto con el fin de que esos tres nichos crezcan en reputación y tengan una representación y una estrategia de comunicaciones en 360 grados, ¿cierto? Entonces ahí la preocupación ya no es generar un contenido, sino es qué está detrás para después de que hagamos el contenido tenga demasiado sentido y logre lo que un video, un podcast o una fotografía debe lograr, ¿cierto? Que a la larga puede ser una alta reputación de una marca o vender, atraer clientes potenciales. Víctor, entre ese Víctor Correa Film vi una palabra que me llama mucho la atención y que quiero que nos las expliques, que es un estudio polivalente. Claro que sí. Paralelamente a las dos marcas, Vica Producciones como casa productora y Víctor Correa Film, nace una pequeña idea, se ha vuelto grande, que es un estudio multimedial, yo lo llamo polivalente, que es donde los emprendedores digitales, los productores, fotógrafos, pueden ir y resolver todo el tema de contenidos donde tengan toda la herramienta, llámese cámara, llámese micrófono, llámese kit de iluminación, pantalla croma, telones blancos, que se les pueda resolver todo y al mejor precio, ¿cierto? No a lo que cuesta una pantalla verde en Medellín, porque sí que hay un montón, sino al mejor precio. Eso también es muy importante que tú nos dices, porque a ver, muchos no entendemos, pues los que estamos en este medio sabemos que es una pantalla croma, pero muchos emprendedores quieren hacer su video y dicen, pero ¿y qué es una pantalla croma? ¿Para qué me sirve eso? Listo. Realmente, digamos que un estudio se conforma de un metraje de 8 por 8 metros o más grande, donde la gente realmente hace producciones cinematográficas. En este caso, yo me consolido como especialista en contenido corporativo y documental, el cual con una pantalla de menos, digamos, un fondo verde, para ser más claros, que resuelva cualquier locación que quiera el emprendedor poner, ¿cierto? Puedes resolver un fondo blanco. Eso es como, en otras palabras, es como poner un fondo virtual. Es correcto. Entonces, para eso se pone como esa pantalla verde que ve uno en muchas producciones, por ahí detrás de cámaras uno ve como el piso, toda la pared verde, y después es otra cosa muy bonita, muy real, distinta. Así es. Exactamente. Es crear como todo ese ecosistema en una misma locación, no tener que pensar cuál va a ser mi locación para ir y buscarla, llámese
si vivo en Laureles y la locación que quiero es en el Poblado, entonces es un tema de trasteos con toda la herramienta, sino en una misma locación resolvemos todos los equipos y esa pantalla verde te permite que el fondo sea el ideal que tú estás buscando. Víctor, todo eso pues es un tema de producción, un tema de edición. Entonces ustedes dentro de ese Víctor Correa Producciones o Víctor Correa Film hacen todo ese trabajo. Entonces, nosotros como agencia de relaciones públicas nos enfocamos en que la empresa, el speaker o el artista tenga una representación adecuada y una estrategia de comunicaciones. Y Vica Producciones resuelve luego los contenidos. Después de tener una estrategia consolidada, ya sabemos qué contenido le vamos a dar al cliente. Entonces, si es un video, le resolvemos todo el ecosistema del video. Si es una fotografía, resolvemos la sesión de fotografía. Si hay que crear un podcast para el artista, resolvemos el podcast. Pero eso no lo da toda la estrategia de comunicaciones que le vamos a armar a ese cliente. Y el polivalente como tal funciona solo para producción, pensado en esos productores que necesitan herramientas, esos fotógrafos que necesitan espacios, esos emprendedores digitales que necesitan al lado un logístico y una camarita para sus cursos, para crear, no sé, la palabra infoproducto, ¿cierto? Y salir al ruedo y vender sus videos, sus cursos, sus talleres. Es ahí donde entra el servicio del polivalente como tal, que es solo producciones con el fin de reducir costos. Ya después entra un tema de, listo, producimos todo el contenido, editamos todo el contenido y armamos un paquete personalizado. Bueno, Víctor, vamos a ir a un corte y vamos a entrar ahorita a hablar de eso que están haciendo, que también tiene una historia muy bonita como relacionista pública y como manager sería, digámoslo así. Ya regresamos. Para empezar bien el día, impacto positivo. Continuamos en Impacto Positivo con Víctor Correa, comunicador y un empresario de las relaciones públicas, un empresario de las producciones audiovisuales, y estamos hablando de él, de su historia, de ese trabajo y de todos esos proyectos que tiene Víctor. Continuando con este tema, en esa parte de relaciones públicas, ¿qué más están dirigiéndose a motivar y a sacar adelante como artistas, conferencistas? Correcto. ¿Qué más hacen ahí? Así es. La idea de Víctor Correa Film incluso nació este mismo año y empezamos a hacer esa transición gracias a que tenemos el primer artista, el cual se llama Toño Restrepo, que empezamos a trabajar con él en un proceso periodístico. Hicimos periodismo con Alcaldía de Medellín y llevamos una información detallada de todo lo que es Feria de Flores a través de YouTube, a través de redes sociales. Y luego nos damos cuenta que como ecosistema funcionamos muy bien como un agente de relaciones públicas, como un manager, ¿cierto? Como un representante. Y nos enfocamos en trasladar a Toño y relanzarlo como un artista que no es emergente, porque Toño Restrepo es un artista nominado a Grammy, que ya tiene una trayectoria en el mercado, ya existe música, pueden encontrarlo en Spotify como Toño Restrepo y en YouTube también como Toño Restrepo y disfrutar de su música, pero vamos a hacer un trabajo de relanzamiento para darle posición y luego lanzar la música nueva que traemos con Toño Restrepo. Entonces ese es nuestro primer enfoque, que es artístico, es musical, pero paralelamente a eso también es un enfoque de un speaker, de un conferencista, y es que Toño, en esa trayectoria de llegar a nominación a Grammy y hacia este presente con sus bajos, altos y altibajos, lo que hacemos es venderlo como un orador motivacional con una nueva conferencia que se llama Rise, ¿cierto? Que esto lo que quiere es que los jóvenes luchen por sus sueños y no se queden en la frustración, sino que de ahí se sepan levantar. Víctor, esa parte me parece muy interesante y espero que tengamos aquí a Toño en ese aspecto de speaker,
pues, y obviamente de música, pero esa speaker y ese mensaje que está llevando, pues es muy importante y ojalá lo podamos tener próximamente aquí en Impacto Positivo y darlo a conocer también, pues ya es muy conocido, pero también darle a conocer ese aspecto y ese lado de conferencista. Claro que sí, Toño Restrepo estará por acá conversando de esa conferencia que traemos al mercado y por supuesto que haciendo buena música acá para todos ustedes los televidentes. Bueno, Víctor, ¿en dónde encontramos pues todas las redes sociales que necesitamos buscar ese estudio polivalente que llama tanto la atención, esas relaciones públicas, ese manejo de la música y de los empresarios, de ser empresario, de conferencistas, de instructores, de personas reconocidas que tienen un tema que compartir? Claro que sí. Pues primero que todo me pueden contactar en @VictorCorreaFilm, film de película, y allí estoy pendiente. Ahí en Instagram estoy pendiente del DM para cualquier inquietud y atenderles a ustedes. Tenemos el estudio polivalente ubicado en zona occidental de Medellín, Laureles para ser más exacto, a unas cuantas cuadras de la avenida El Jardín, que es prácticamente el corazón de Laureles. Y Vica Producciones para todo aquel empresa o emprendedor que requiera contenidos audiovisuales al mejor precio, nos pueden buscar así, como Vica Producciones, y también los atendemos ahí por el Instagram ágilmente. Víctor, mil gracias y te felicito porque eres un ejemplo para muchos jóvenes que hoy en día emprenden y desisten en el intento, pero tú has insistido. Has ido y has ido y has ido y has creado y has llevado mucha gente y has sacado adelante muchas personas y sigues en tu emprendimiento y en tu empresa adelante. Te felicito. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes, todos los televidentes, por estar en este programa. Mil gracias. Continuamos con Sandra y despedimos el programa con ella. Ya regresamos. Para empezar bien el día. Y llegamos al final de este programa en el que estuvimos delicioso con ese tema de María Saldarriaga. Aquí sí, yo la verdad disfruté mucho la entrevista con ella, porque nos acerca mucho a esos patrones que tenemos en las parejas, esas historias que repetimos y las cargas ancestrales que traemos, que a veces como que no pensamos en eso, pero tiene mucha influencia. Por eso era importante darle continuidad a este tema. Lo tuvimos la semana anterior y esta semana ya ampliamos sobre esas cargas ancestrales ya enfocados en las relaciones de pareja. Y esa recomendación también que nos deja a través de libros, de podcasts, tanto material que hay en internet. Cada quien decide qué quiere mirar, sí o no, con qué me enfoco, con qué vibro, con qué me hace clic. Pues ustedes pueden buscar estos contenidos que están en las redes sociales y finalmente pues lo que le sirve a cada uno para crecer, bienvenido sea. María, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, y con Víctor Correa, pues conocimos la historia de un joven, porque es muy joven, salió de la universidad pues hace unos cuantos años y ha sido un emprendedor y se ha dedicado a su negocio de producción de audiovisual y ya migró
a otra parte, a otro complemento de la producción. Ya es más enfocado en las relaciones públicas, en producir personas, en producirlas en el buen sentido pues de la palabra, en producirlas es llevarlas más allá, de mostrarlas, de presentarlas a través de las relaciones públicas. Y me gustan esas historias de vida, Mari, porque definitivamente hace que sirvan como un poco de inspiración, que es lo que queremos también en Impacto Positivo. Es una historia inspiradora. Exacto. Así que gracias a nuestros dos invitados del día de hoy, a ustedes por estar ahí, por seguirnos, a Blune Coworking por decirnos, vengan, compartan con nosotros este ratico, nosotras encantadas, y pues a Jade Rosa Plantitas, que también adorna este set cada día. Ahí se nos olvidaba de nuestros productores. A los queviecos. Los queviecos. Los queviecos aquí los tenemos y acompañándonos siempre con sus ideas y con su apoyo. Así es. A todos de verdad mil gracias. Nos vemos nuevamente en Impacto Positivo y sigan muy conectados con nuestra página web, suscríbanse a nuestro canal. Y ahí estamos. Ahí en la campanita, ahí está la campanita, ahí se suscriben y nuestra página www.impactopositivo.info. Ahí nos vemos. Nos vemos. Impacto positivo para empezar bien el día. Información para crecer. Ideas que generan solución. Noticias de actualidad que pueden cambiar tu vida. Notas de política, tecnología, farándula, moda, superación personal y mucho más. Para empezar bien el día.